Hola, sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a estos estudios bíblicos cristianos. Les agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos ubicados en el libro número 2, que se conoce como Sefer Sheni, y estamos estudiando la porción bíblica del Salmo 60, que se conoce con la letra del alfabeto hebreo Samek. El Salmo 60 contiene 12 versículos bíblicos en la versión Reina Valera. Mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez. Para quienes no me conocen, soy su hermano en Cristo, estoy a sus órdenes. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen a orar. Gracias, Padre Celestial Misericordioso, que tú nos das todo aunque no lo merezcamos, que por tu gracia hemos sido salvos. Gracias, Señor, porque tú nos das el aliento, nos das la vida, nos das la fuerza, la energía, la motivación para seguir adelante. Gracias, Señor, porque tú has puesto el querer y el hacer para nosotros, para seguir estudiando estos salmos, Padre Celestial. Ayúdanos para tener luz, para cómo alabarte y adorarte mejor, cómo clamar tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Padre Celestial, que podamos entender el día de hoy que este Salmo 60 nos trae el reto de las aflicciones, de las guerras, las batallas, la invasión del enemigo, la desesperanza, pero especialmente el recobrarnos y saber que tú estás ahí, que tú estás en la línea del sufrimiento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pido, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que nos están acompañando, que van a escuchar después también, Padre Celestial, para que tú les llenes su corazón, les llenes de sabiduría, de amor, pero especialmente que de su boca salga mucho de nuevo, para que las personas que no te conocen puedan venir a ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido, Padre Celestial, que acompañes mi boca, mi cabeza, mi mente, para que pueda también hacer lo que tú has dado para mí, Padre Celestial, y pueda compartir la palabra correctamente. Te pido perdón, Señor, si en algo he ofendido con mis actos, Padre Celestial. Te pido que nos acompañes a aprender juntos a cada uno de los que van a escuchar, Señor, y que podamos elevar nuestro espíritu ante ti, diciendo que tu misericordia es grande, pero especialmente que estamos en humildad para ti, Señor, y que cada día que nuestros pasos son más grandes es porque estamos más a tus pies. Gracias, Señor. Te pido todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Permítame, como es costumbre, empezar con una pequeña introducción del Salmo para ver algunos aspectos generales del mismo. El Salmo 60 es el último de los 6 salmos considerados como Mictán. Es importante señalar que en la traducción del castellano, el Salmo 60 contiene 12 versículos bíblicos, mientras que la versión hebrea contiene 14 versículos bíblicos. Un dato más es que el Salmo 60 y el 108 son casi idénticos y son considerados paralelos. El Salmo 60 en sus versículos del 5 al 12 es casi idéntico al Salmo 108 en sus versículos del 6 al 13. Curiosamente, los Salmos 60 y 108 mantienen la misma idea central que el Salmo 57 tiene en sus versículos del 7 al 11. Es decir, la palabra de Dios está interrelacionada. En el contexto del Salmo es devastador. El pueblo de Israel está en crisis peleando 2 batallas contra 2 ejércitos diferentes y cuando parece venir la luz del triunfo, viene la invasión de otro pueblo extranjero a complicar todo el panorama. Incrementa la tensión, se fomenta la desesperanza, se decaen los ánimos y se considera que se está a punto de la derrota. Cronológicamente, es calculado que Israel tenía por lo menos 3 años peleando con los 2 primeros ejércitos y estaba derrotándolos cuando inicia una nueva invasión que daba paso a una nueva guerra que requería un mayor esfuerzo, tiempo, para terminar en el triunfo debido a que se estaban enfrentando a un enemigo aún más poderoso. Los aliados humanos que tenía Israel para este momento ahora no eran suficientes. El cansancio era grande y ahora el ejército se tenía que dividir para poder hacer frente al nuevo reto. Así que el salmista y el pueblo, al sentir
el próximo sabor de la derrota, recurren a Dios como la única opción de salvación y vía del triunfo. Así que bajo este contexto vamos a estudiar entonces los aspectos generales del Salmo. El autor es considerado David. La fecha es considerada en el 1040 antes de Jesucristo, fecha en la que se sitúan los eventos que son mencionados en el encabezado del Salmo. Los participantes es considerado el director sinfónico y el tipo de salmo, como ya lo habíamos mencionado, es un mictán. Ahora no hay más información del salmo, así que vamos a recurrir directamente a explicar la temática. Como lo habíamos dicho, el Salmo 60 contiene 12 versículos, la cual está dividida en 4 grandes temas. Vamos a ver, tema número 1, el contexto del Salmo. El tema número 2, la nostalgia ante el aparente abandono de Dios. El tema número 3, la propiedad divina. El tema número 4, la oración de confianza del pueblo a Dios. Así que vamos a iniciar directamente con el tema número 1, que titulamos El contexto del Salmo. Vamos a leer para este efecto la introducción. Al músico principal, sobre lirios, testimonio, mictán de David para enseñar cuando tuvo guerra contra Harán y Naharim y contra Harán de Sobá, y volvió Joab y destrozó a los 12,000 de Edom en el valle de la Sal. Como usted puede ver, en la parte siguiente se encuentra cómo fue escrito el Salmo en hebreo en sus 2 primeros versículos y la introducción del Salmo se convierte directamente en los 2 primeros versículos que hacen la diferencia con la versión en español. Los leemos. Para el director sinfónico sobre los lirios, un testimonio con palabras de oro de David para enseñar. Cuando luchó contra Harán Naharaim y contra Harán de Sobá, y regresó Jobac y abatió a Edom en el valle de la Sal. Vamos a pasar entonces a estudiar las 3 principales estructuras de esta introducción o de estos 2 versículos en hebreo. Y lo primero que destaca ahí son los lirios. En el Salmo 45 hablamos de todas las definiciones o implicaciones de esta palabra y usted puede revisar la explicación más amplia en ese video. En resumen, los lirios son 1, flores, 2, melodías o canciones, 3, instrumentos de 6 cuerdas, 4, una interpretación metafórica, 5, la pureza de la fidelidad, 6, la belleza de la divinidad, 7, las personas o miembros a cargos de un rey. La realidad es que no hay una conclusión precisa sobre este término, pero en el contexto del Salmo 60 parece implicar personas o soldados que deben de ser instruidos, es decir, soldados a cargo del rey. Vamos a ver entonces la segunda parte de la estructura de la introducción y dice que el propósito es enseñar. El Salmo 60 es un canto de entrenamiento para la guerra con armas que pretendía enseñar que los altibajos durante la guerra pueden traer la incertidumbre, la duda y la desolación, pero el mantener la fe y la confianza en Dios en los más duros momentos trae la respuesta de Dios y el triunfo. Consecuentemente, el soldado debe de santificar su vida a Dios y mantener su fe ante las más duras invasiones de cualquier tipo de enemigo. El tercer punto de la estructura de la introducción es la descripción de las guerras. Este salmo tiene un contexto histórico-social en la guerra sirio-amonita y en la invasión inesperada de los edonitas. Podemos decirlo de esta manera, esta fue la más grande, larga y gloriosa victoria de David. Resumamos de la siguiente manera. David sostuvo una guerra con los amonitas que terminó en el segundo año con la conquista de Rabat con la ayuda de sus aliados arameos. Sin embargo,
Cuando David estaba teniendo pasos victoriosos, los edomitas, por su lado, habían invadido la tierra en el sur, y aquí esperaba al ejército victorioso de Israel una dura guerra, un duro revés, y se ponía en tela de juicio todos los éxitos logrados en el norte. Así que el Salmo 60 refiere especialmente a esta guerra edomita, en la que se presupone que David estaba teniendo una de sus peores derrotas y finalmente el ejército conquistó la victoria a través de la intervención directa de Dios. Para aquellos que son muy curiosos, en la introducción del Salmo 60 podemos señalar dos posibles contradicciones en las citas bíblicas comparadas que son en 2 de Samuel 8:13 y en 1 de Crónicas 18:12. La primera posible contradicción la encontramos con el número de personas que no coinciden con las citas que hemos mencionado en relación a lo que menciona el Salmo 60. En las citas se habla de 18,000 bajas del ejército edomita, mientras que del Salmo 60 se mencionan 12,000. La segunda posible contradicción es que el Salmo atribuye el triunfo a Joab, pero las otras referencias bíblicas dicen que Abisai fue el vencedor. Leamos la referencia bíblica para poder comparar con mayor precisión. Y en Primera de Crónicas 18, versículos 12 al 13 dice: Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el Valle de la Sal a 18,000 edomitas y puso guarnición de Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Esto es oro molido para los críticos de la Biblia. Sin embargo, existen explicaciones lógicas para aclarar estos puntos y saber que no son contradicciones. Número 1. El ejército de David estaba bajo el mando de Joab, así que no importa quién haya tenido la victoria, en la cultura hebrea le es reconocida al comandante y jefe el triunfo. Así que la victoria de Abisai, su hermano, le corresponde a Joab. Ante la posible segunda contradicción, encontramos esta explicación lógica en la Biblia. En las estrategias de guerra israelita era normal separar los ejércitos para hacer frente de ataques. Con ello sabemos que hubo dos batallas contra los edomitas. En la primera, el ejército de Joab eliminó directamente a 12,000 de los 18,000, teniendo como estrategia eliminar la zona más grande de ataque. En la segunda, Abisai, su hermano, penetró en las fuerzas centrales armadas del enemigo, eliminando los 6,000 principales comandantes de ataque del enemigo. Armonizadas estas discrepancias, entonces, de cualquier manera, nos lleva a la conclusión que la victoria le es reconocida a David como rey de Israel y concedida por Dios. Vamos entonces ahora al siguiente punto, punto número 2. La nostalgia ante el aparente abandono de Dios. Salmo 60, versículos del 1 al 4 dice: Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sanas sus rupturas porque titubea. 3. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. 4. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por la causa de la verdad. Y luego viene la palabra Selah. El salmista entiende que está pasando por un periodo de desaprobación divina, de juicio o de prueba. La derrota sufrida por Israel era interpretada como un alejamiento de Dios y el retiro de su protección divina. El Salmo no enseña las razones por las cuales Dios había retirado su ayuda al pueblo, ni tampoco encontramos una confesión de pecado personal o colectiva que enseñe los motivos de la ira divina. Cualquiera que fuese la razón, el pueblo estaba experimentando pasivamente la ira de Dios. En el versículo 1 podemos ver las razones. 1. Se sienten desechados. 2. Están quebrantados. En el contexto del pueblo de Israel,
desechados y quebrantados se refiere al avance inicial del ejército arameo sobre el territorio de Israel. Para un soldado israelita de cualquier época con fundamentos realmente religiosos, no existen reveses militares ni fluctuaciones en el transcurso de la guerra militar. Todo es consecuencia del pecado del pueblo. Consecuentemente, la invasión enemiga es una señal del malestar divino por los pecados de todo el pueblo de Israel. De otra manera, Dios protegería al pueblo y le extendería la divina paz. Así que aquí se aplica la escritura que se encuentra en Proverbios 16, versículos del 7 al 9. Y dice así: Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Con estas escrituras, los sentimientos de desecho y quebrantamiento llevan al pueblo a responder en estado de crisis porque reconocen que en Dios les estaba corrigiendo. Podemos ver esta acción de corrección en los años después en las palabras del profeta Isaías, y podemos leerlo en Isaías 5, versículo 25, que dice: Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Consecuentemente, en el versículo 2, poéticamente describe el quebranto personal y social del pueblo. En el lenguaje contemporáneo podemos expresar las palabras del salmista de esta manera: Has hecho temblar nuestros cuerpos, los has rasgado y están rotos. Esta es la respuesta natural de cualquier hombre cuando se siente abandonado y con cansancio físico que le lleva a sentirse sin fuerza y quebranto. Mentalmente el salmista se siente rechazado por su creador. El salmista se mantiene en plural, por lo que también debemos asumir que el pueblo israelita estaba siendo estremecido. De hecho, algunos estudiosos explican que este versículo no es aplicado a la condición personal del salmista, sino también a la destrucción que estaba describiendo y recibiendo Israel como nación, que era semejante a la destrucción que produce un temblor fuerte en una ciudad. De cualquier manera, el pueblo continuaría respondiendo en crisis, especialmente después de la derrota inesperada que posteriormente se convertiría en victoria en contra de los edomitas. En el versículo 3 encontramos más elementos del efecto psicológico de la crisis, mostrándose con el abandono y la perturbación. El tiempo ha sido duro y el pueblo está como embriagado y perturbado. Palabras fuertes que debemos de tener cuando tenemos nostalgia. Estamos como embriagados, como perturbados. En otras palabras, el pueblo había perdido el equilibrio. En esta situación no es posible pensar ni buscar estrategias para poder salir de la mala situación porque el pueblo está perplejo y debilitado. Sin embargo, en el versículo número 4, el salmista retoma nuevamente la esperanza. Recuerda que el secreto de la manifestación del poder de Dios se activa con la obediencia de todos los temerosos de Jehová. Por otro lado, los temerosos tienen un estandarte para que alcancen la verdad. Leamos cómo dice Jeremías 5, versículos 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Algunos explican que los hombres justos, temerosos y que buscan en la verdad son rescatados por Dios. En el contexto del Salmo 60, la bandera o estandarte entonces puede explicarse con estas dos premisas.
Número 1. Este estandarte o bandera es una plegaria u oración hecha por los justos y temerosos que Dios escucha y manda su misericordia y el rescate oportuno al pueblo de Israel debido a estos justos. 2. La segunda explicación es que otros dicen que la bandera o el estandarte de los justos y temerosos son las sagradas escrituras en donde se encuentran todas las promesas y guías de Dios ante los tiempos de dificultad. Cualquiera de las dos explicaciones son armas de milicia que están en el repertorio del creyente y del temeroso de Dios. Consecuentemente, el salmista tiene la convicción que la verdad de Dios es consuelo y guía para un pueblo que está bajo la presión y que Dios responde prontamente en contra de sus enemigos con su diestra de poder. Esto nos enseña que cuando estemos siendo procesados y estemos quebrantados, la estrategia de guerra es reagruparse bajo la guía de la palabra de Dios, siendo verdaderos hombres y mujeres temerosos de Dios para clamar con plegarias y oraciones en su nombre y esperar su pronto auxilio y consolación. Así que vamos a pasar al tema número 3, que se conoce como la propiedad divina. Y esto nos recuerda que todo es de Dios. Salmo 60, versículos del 5 al 8 dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab vasija para lavarme. Sobre Don echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Dios dijo por medio de sus profetas que el reinado de David sería poderoso, se cubriría de gloria y nunca lo abandonaría. En esta seguridad, el salmista está pidiendo la liberación de la opresión de los enemigos para que se dé el cumplimiento de estas promesas. La derrota no tendría lugar, pero sí el triunfo sobre todos los pueblos que se rebelaron contra Israel. El inicio de estos versículos vienen con una súplica reforzada con las promesas de Dios. El salmista está solicitando la intervención divina. El salmista quiere que la diestra de Dios sea aplicada en contra de los enemigos de sus amados. En las palabras suaves, David expresa el derecho que tiene Israel hacia sus enemigos a través de la intervención divina. De manera directa, el salmista expresa que todo es propiedad divina y que Judá es el legislador o administrador de los bienes. Esto respalda la profecía hecha por Jacob a Judá. La podemos leer nosotros en Génesis 49, versículo 10, y dice de la siguiente manera, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. En la actualidad sabemos que esta promesa solo era parcial en David, porque el cumplimiento total de la profecía es que todos los pueblos tengan como rey a Jesucristo en los tiempos venideros. Esto lo menciona Pablo en 1 Corintios 15, versículos del 22 al 25, y dice de la siguiente manera, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todos los dominios, toda la autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Regresando a la petición de liberación de Israel y la administración del reinado por parte de Judá, el salmista realiza una declaración puntual. Todo es propiedad divina. Destaca los territorios de Siquén y Sucot. Estos son los primeros lugares en los que habitó Jacob al salir de con su suegro Labán y después del encuentro con su hermano Esaú. Después se mencionan Gaalad y Manasés. En palabras sencillas, son lugares que le pertenecen a Dios y le son cedidos a Israel.
Un dato curioso más es que Efraín y Judá, siendo las tribus más poderosas y con frecuencia tuvieron conflictos bélicos, ahora están unidas para formar el ejército del pueblo de Dios. Posteriormente llama la atención que David menciona a los tres principales enemigos tradicionales de Israel, Moab, Edom y Filistea, para destacar también la autoridad de Dios sobre ellas. Veamos cómo se ejerce esa autoridad. Moab, el enemigo jactancioso, le sirve a Dios de lavabo. Figurativamente es presentado como un humilde esclavo para el uso de Dios. Edom, el enemigo traicionero, es apresado por Dios y debe someterse a su voluntad. Es importante destacar dos interpretaciones de lo que es el lanzamiento del zapato. El lanzamiento del zapato es un símbolo de tomar posesión por una parte, mientras que por la otra, quitarse el zapato es un símbolo de renunciar a los derechos. Dios está tomando su posesión legal sobre Edom, es decir, Dios, siendo soberano, toma posesión de los pueblos y los somete a su autoridad. Filistea, el enemigo gritón, es callado. Filistea figurativamente representa lo más alto de la paganidad o de lo pagano. Así que Moab, Edom y Filistea están y permanecen sometidos a Dios y al rey de Israel, que tiene la promesa de la administración de las naciones. Así que Dios les comunica a Israel que hay que dar un grito de alegría porque la victoria es un hecho. De aquí podemos obtener una gran enseñanza. Debemos de confiar en las promesas de Dios, no importa las grandes batallas que esté librándose. Si somos fieles, Dios someterá a los enemigos en humildad, eliminando su soberbia y castigando su práctica pagana. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda con todo esto. En nuestro tiempo, podemos decir que la batalla contra estos enemigos es un levantamiento vocacional por la búsqueda de la verdad, partiendo de la confianza expresada en nosotros mismos de que Dios es el que gobierna el mundo y Él es soberano para nosotros. Nadie puede arrebatar a los suyos de su poder, al menos que Él lo quisiera permitir. Así que estamos bajo una eterna protección divina. Vamos a pasar al tema número 4. Oración de confianza del pueblo a Dios. Oración de confianza del pueblo a Dios. Salmo 60, versículos del 9 al 12, y dice de la siguiente manera: ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a este don? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. El ambiente cambia y ahora se respira un valor combativo y toda la esperanza de triunfo. El entendimiento es simple. La soberanía y el poder de Dios son únicos recursos que permiten tener una victoria. Leamos una profecía que ilustra este punto en Malaquías 4, versículo 3, y dice de la siguiente manera: Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora el rey de Israel es llevado a la batalla, pero sabe que la victoria viene de arriba, del Dios que hasta hoy le había negado airadamente el triunfo sobre Edom. Israel invoca el poder de Dios y extiende su petición de victoria con valiente entusiasmo. Israel prevalece en Dios y Dios que está en Israel y les otorga la victoria. La claridad de estos últimos versículos es que las guerras y las victorias solo pueden venir de la mano de Dios. Podemos ver esto en Zacarías 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocaré mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Por otro lado, debemos de siempre pensar en el Salmo 60, debido a las batallas que vamos a pasar en nuestra vida espiritual.
contra fuerzas malignas que no podemos controlar ni pelear y contra las fuerzas de maldad humana que pueden ser más poderosas que nosotros mismos. Dios siempre es la llave y la clave para nuestro oportuno descanso y para el respectivo triunfo. Nuestra vida cristiana está sujeta a tribulaciones, pero debemos de confiar en Cristo, que ha vencido al mundo y que nunca mengue nuestra fe, como lo enseña David al estar enfrentando todos los reveses y fieras luchas. Dios debe ser el único motor y motivador en cualquier guerra que tenga el creyente. El triunfo no es por las manos de los ángeles, ni por las manos de hombres poderosos, sino por la mano poderosa de Dios. Así que vamos a pasar entonces a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué actitud debe tener el creyente si está sintiéndose derrotado? Pregunta número 2. ¿Cómo activamos la fe en tiempos de dificultad? Pregunta número 3. ¿Qué características debemos de tener para levantar la bandera de Dios? Pregunta número 4. ¿Por qué buscamos la ayuda de hombres, ángeles, antes que la ayuda de Dios? Pregunta número 5. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios cuando estamos experimentando eventos duros? Pregunta número 6. ¿Es normal para un hijo de Dios perder la motivación? Pregunta número 7. ¿Cuál es la verdad que ve Dios en sus justos? Pregunta número 8. ¿El salvo serviría como un instrumento de motivación para alguien que necesita ayuda física, mental y espiritual? 9. ¿Cuáles son los consejos espirituales que encontramos en el Salmo número 60? Agradecemos de antemano que sigan escuchando estos estudios bíblicos. Les agradecemos también sus comentarios. Gracias por continuar y esperamos que Dios nos siga bendiciendo y si todo sale correcto los podamos ver en el Salmo número 61. Que Dios nos ayude ante todos los momentos de batallas, sufrimientos, tribulaciones y que nosotros tengamos la confianza de recurrir a Él todo el tiempo. Esta es mi petición para ti y mi oración. Que Dios bendiga tu vida todo el tiempo, tu corazón, para que estés clamando al Señor todo el tiempo. Que Dios venga en misericordia a cada uno de nosotros. Gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga grandemente.